Bueno, bienvenidos a todos al lado A. Hoy estamos con Florencia Kral. Muchas gracias por recibirme en tu casa. Estoy feliz. Es una historia que me enteré por allegado. Cuando se enteraron de este proyecto me mandaron todos tu historia y las redes de la fundación y demás. Florencia es mujer, es madre, es profesional. Sos la creadora de la Fundación Humaniza Josefina. Que ya vamos a llegar a hablar de eso. Pero bueno, para arrancar me gustaría preguntarte ¿cómo está formada tu familia? Bueno, mi familia somos mi marido Víctor y yo creamos una familia, nos casamos hace más de 20 años, tuvimos primero a Juli, que va a cumplir 20 ahora en octubre, y después a José. Julieta y Josefina se llevaban casi 2 años de diferencia. Y bueno, y después Josefina falleció a sus 11 años y es parte de toda esta familia que, como decimos nosotros, tenemos 2 hijas. Siempre nos pasaba, ¿no? Esa dificultad de que, y cuando nos pregunten cuántas hijas tenemos, y bueno, tenemos 2 hijas, esa es la realidad. Qué bueno, qué lindo. ¿Y cómo describirías a tu familia? O sea, la dinámica que tienen como familia, qué tipo de valores, digamos, predominan en tu familia o qué cosas las educaste, no sé, trabajar de lo que ellas quieren, estudiar lo que ellas quieran, o fuiste una madre más exigente, o... Mira, en realidad exigentes somos porque nosotros mismos somos exigentes. No es que les exijamos, muchas veces las maestras nos decían eso, que a veces uno como padre no es que le diga, bueno, quiero que tengas buenas notas o obligarte a estudiar, pero la realidad es que cuando ellos toman un modelo de padres exigentes y responsables, es así. Y tanto mi marido como yo fuimos muy responsables desde la etapa académica de los estudios. Mi marido es marino militar, después se especializó en educación cuando empezamos con el tema de la fundación y hizo un máster en educación porque siempre le apasionó. Tuvo cargos de dirección en la escuela naval, entonces eso le llega mucho el tema educativo de toda la vida. Y a mí también, yo si bien soy abogada, soy docente hace más de 25 años. Soy docente en la facultad, me dediqué toda la vida y de hecho cuando José falleció, creo que a los dos nos hizo muy bien continuar con ese rol docente de acercarnos a gente joven, a adolescentes, a chiquilines. Ninguno de los dos dejó la docencia. Y bueno, y Julieta y Josefina se fueron criando en ese modelo. Josefina cuando se enfermó era una estudiante, las dos hacían 8 horas de colegio, español, inglés, deporte, vida normal, y así fueron. Y de hecho Julieta se refugió mucho en los estudios, ella misma encontró esa escapatoria en los estudios durante todo el duelo de su hermana. Pido perdón si me emociono, pero bueno, fue parte de eso. Y hoy ya está en segundo de facultad, eligió lo que ella le gusta. Siempre le dijimos, en realidad, con todo esto que nosotros pregonamos tanto de la inteligencia emocional, no solo en lo académico, sino que en nuestra vida la inteligencia emocional tomó un rol predominante en esto de la sanación familiar. Y eso también lo aplicamos en nuestro día a día. Entonces, si se trata de elegir nuestro futuro, bueno, hacer lo que nos guste, elegirlo con pasión. Y siempre le dijimos a ella, si haces un año de carrera y ves que no te guste, la dejás y buscas la carrera que te guste. Pero nunca hubo necesidad de decirle, Julieta, estudiar. La realidad es esa. Qué placer. Sí. Qué placer. ¿Cómo fue ese primer momento en el que ustedes se enteran de cuál era el diagnóstico de Josefina? No sé si fue acá en Uruguay que ya se enteraron del diagnóstico o cómo se lo transmitieron. Sé que viajaron al exterior, no sé si fue enseguida. No sé si te animas, hasta donde quieras obviamente, contar un poco cómo fue ese primer momento. Sí, bueno, fue muy duro, no me lo voy a olvidar nunca ese día. Yo estaba dando clases y en realidad ella empezó con un dolor de panza. A los 10 años ella tuvo varios episodios de que me duele la panza y típico, vas al médico, un nene de 10 años, le duele la panza, no le dan mucho corte a eso, y a la segunda o tercera vez en la semana que seguía insistiendo y ella misma decía, tengo algo en la panza, tengo un bulto, mi marido la llevó a la emergencia porque yo estaba en ese momento dando clase, y cuando salgo de dar clase tengo un mensaje que me dice, estoy con José en la mutualista, vení para acá porque la van a dejar en observación. Entonces fui
y ahí le habían hecho una ecografía y ya habían descubierto algo raro, una ecografía abdominal, le hicieron una tomografía y en la tomografía salió que tenía un tumor principal en el hígado con metástasis de hígado y de pulmón. Eso fue así, un shock en una sola tomografía de una. Obviamente quedó internada en la mutualista y a la semana, a los 7 días de hacer todo tipo de análisis, biopsia, sangre, todo, era evidente que era un cáncer infantil, pero es muy difícil, si no está dentro de los cánceres infantiles comunes, determinar, y de hecho, bueno, a la postre salió que era un cáncer único en el país, ¿no? Fue muy difícil diagnosticarlo, incluso en la bibliografía internacional. Entonces ahí la trasladan al centro de referencia de cáncer infantil en nuestro país. Ahí los episodios fueron muy duros porque la forma en que recibimos el diagnóstico, si has escuchado alguna entrevista mía, yo siempre recuerdo y menciono de que la forma en que recibimos ese diagnóstico fue muy dura. De hecho, todo eso que vivimos fue lo que me hizo convertirme en esto de reclamar la humanización en el país. Y sí fuimos a una segunda opinión en Brasil cuando nos dijeron que acá no habíamos nada para hacer. Que fue cuestión de días, tampoco pienses que fue mucho, porque en los niños y en un cáncer tan agresivo, todo es minuto a minuto, día a día. Entonces ahí armamos como que equipos. Yo estaba aferrada que no la quería sacar del país, y mi marido, mi mamá, mi cuñado armaron como otro equipo. En eso somos todos muy metódicos. Y bueno, era evidente que ahí la familia tiene que empezar a tomar roles, ¿no? Yo no estaba en condiciones de tomar decisiones, de sacarla, de llevarla, de no. Julieta tenía 12 años en ese momento, entonces también era muy difícil. Uno piensa en la hija que está enferma, pero también tiene que pensar en la otra, que tiene 12 años. Y en ese momento de internación, de todo duro, de que nos dijeran un diagnóstico terminal y que nos dijeran disfrutar estas navidades porque para la próxima no la vas a tener, no hay más nada para hacer. Cuando aparece con metástasis ya no hay más nada para hacer. O sea, acá el diagnóstico era muy, vamos a hacer lo que podamos. Y uno no se resigna a que tu hijo se te va a morir. Yo recuerdo cada cosa, con cada médico que yo hablaba, con todos los médicos que yo hablaba acá, era, díganme lo que quieran. Todo el mundo te dice, es muy duro lo que se te viene. Ahí es cuando empiezan todos los médicos a decir, necesitan terapia, se van a venir momentos muy duros. Y yo recuerdo que yo le decía a todo el mundo, no me importa lo duro que sea, solo díganme que ella se va a salvar. O sea, un padre está preparado para lo que sea mientras su hijo se salve. Y ahí mágicamente recibo una llamada de la maestra de Josefina, que yo siempre digo Agus, era la teacher, y Agus me dice, Flor, yo sé que este momento es muy duro, uno recibe muchas llamadas, todo el mundo te quiere ayudar y la gente no sabe cómo. Solo tengo para decirte que si quieren ir a Brasil como uno de los posibles destinos a donde pedir la segunda opinión, mi papá vive en Brasil, vive en San Pablo concretamente, le podemos ayudar con toda la logística para que ella tenga en la segunda opinión en Brasil. Y ahí como familia, ya te digo, este equipo que buscaba mi cuñado, mi marido, mi mamá, que podía ser Estados Unidos. Yo tengo un hermano que vivió en España, entonces España era otra opción. Pero claro, cuando te dicen que en Brasil podés hacerlo, todo empieza a cerrar en una logística familiar también. Y bueno, y ahí fuimos por una segunda opinión a Brasil. Nos estaba esperando el papá de Agus allá. Nos llevó a su casa, nos dijo, a partir de ahora, esta es la casa de ustedes, y todas las veces que tengan que venir a Brasil, esta es la casa de ustedes. Y esa segunda opinión en Brasil fue más esperanzadora. Entonces ahí empezamos a ver, en Brasil nos decían, bueno, el tratamiento oncológico se puede hacer en tu país, las quimioterapias, no solo por los costos, sino porque es mejor que el paciente reciba la quimioterapia en su propio país. Y si esto evoluciona positivamente y tiene buenas reacciones, en unos meses vamos a ir monitoreando y podemos evaluar una cirugía. Era un cáncer que desde el principio te decían que iba a necesitar todo lo que el cáncer necesita, la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. No había forma de que con una sola cosa pudiera curarse porque era muy invasivo, muy agresivo. Ya te digo, tenía metástasis en todo el aparato digestivo y hasta en los pulmones. Entonces era de largo aliento el tratamiento. Y nada, ahí, ¿qué te voy a seguir contando? Se vino todo y cada 2 meses volvíamos a Brasil, se hacía acá las quimioterapias, 8 ciclos de quimioterapia,
Y en Brasil después le hicieron una cirugía mayor que le rehicieron todo el aparato digestivo anual. Un cirujano único en América Latina, eso también nos lo dijeron. Hay solo en América Latina, solo esta persona es capaz de hacer esa transformación en Josefina, porque había que sacarle el tumor principal y tenía metástasis en todo su aparato digestivo. Y bueno. Y ese médico estaba en Brasil. Ese médico estaba en Brasil, ese médico estaba en el Sirio Libanés, esse médico después de que la curó y le salvó la vida vino a Uruguay a verla. Y bueno, no te voy a seguir contando porque me voy a emocionar mucho. Me quedaron 2 preguntas de todo lo que contabas. La primera es, cuando le dan la noticia de esa forma, que por eso te la hice, porque engancha mucho después con lo que pasó en la fundación y demás, ¿se la dieron con Josefina enfrente? Porque ella era menor de edad. Sé que es muy común acá en Uruguay, antes por lo menos, que pasen esas cosas. Conozco mucha gente y a veces también pasa que lo dicen enfrente al menor y no le dan la oportunidad a los padres de comunicarlo o explicarlo de otra forma. Mira, se dieron distintas instancias. En la primera instancia me acuerdo que uno de los cirujanos, el que le hizo el que analizó la tomografía, dijo: tiene un tumor adelante de ella. Eso me acuerdo patente hasta el día de hoy. Tiene un tumor. Después, cuando vio la reacción de ella tan de asustarse, porque aparte tenía 10 años, él dijo: bueno, Josefina, pero no te asustes porque un tumor es todo bulto. Los médicos a todos los bultos raros que aparecen en el organismo los llamamos tumor. Igual es una palabra que choca. Choca a los papás, choca al niño, choca a todo el mundo. Después, otros diagnósticos que nos fueron dando no fueron adelante de ella. Cuando nos dijeron que tenía metástasis o cuando nos dijeron eso literal: disfrutala estas navidades porque para la próxima no la vas a tener, no fue adelante de ella. Pero la realidad es que ella, cuando vio que ingresaba a un lugar donde los nenes estaban pelados, por más que le quisieras ocultar, ella misma decía: díganme la verdad, me voy a morir, todos tienen cáncer. Googleaba. En aquel momento, ya con 10 años, ella tenía acceso a un celular. Uno de los cuestionamientos que nos hicimos con su psicóloga durante el tratamiento era: bueno, ¿hasta dónde le dejamos tener redes sociales y hasta dónde no? Pero también te pasa que un niño oncológico empieza a tener una vida muy cerrada y parte de los vínculos a veces los logra a través de su teléfono, con sus amigos de la escuela, con el Instagram. ¿Puedo tener Instagram? ¿No puedo tener Instagram? Y los profesionales te van diciendo que no le podés romper los vínculos. Después, cuando hablemos de la fundación, es parte de nuestra tarea también, que te contaremos qué hacen los profesionales de nuestro equipo en el hospital. Lo más importante para un niño son sus vínculos. Para cualquier persona lo más importante son sus vínculos, pero para un niño que está todo el día pensando en su enfermedad, lo único que le da una meta es seguir vinculado a todo lo que lo rodea como natural. Y en Estados Unidos los mayores hospitales en pediatría te dicen: el niño tiene que seguir siendo niño. Y si vos le rompías todo ese contacto, ella dejaba de ser niña y pasaba a ser solamente un paciente. Entonces trabajamos mucho eso. ¿Siempre que se iban a Brasil, se iba toda la familia entera o iban cambiando, digamos, quién acompañaba? No, siempre íbamos, Víctor y yo, siempre fuimos juntos. Juli quedaba acá. Fue para la operación, fue con mis papás. Juli estaba acá en casa, ella se aferró mucho a sus papás. Teníamos mucha red de contención de amigas de ella, todas las mamás de su grupo enseguida me ofrecieron acompañarla. Pero bueno, ella siempre dijo: quiero estar con los abuelos, y mis papás fueron un sostén, los tíos también. Yo tengo un hermano que vive acá, Víctor también. Entonces, las tías y eso era como que ella tenía toda la familia acá. Cuando la operaron, además nosotros íbamos en realidad por una semana, 3-4 días, ibas, hacías los estudios, hacías lo que tenías que hacer y los médicos ya te decían: bueno, perfecto, viene bien, que vaya para la próxima quimio a su país. Entonces, al principio, hasta que se cumplieron los 8 meses de las 8 quimios, y ahí que iba a pasar a la cirugía mayor, ahí sí, fuimos nosotros 3 primeros, solo con José, fuimos a Brasil sin saber qué día la operaban. Eso, o sea, los días eran día a día de ansiedades. Y cuando nos confirmaron que, bueno, se hizo un Ateneo en la Universidad de San Pablo para ver si se operaba o no se operaba, ahí decidieron que lo operaban y ahí sí viajaron mis papás con Julieta para estar allá durante la operación.
Y allá en Brasil, ¿notaron algún cambio en el trato de los médicos hacia ustedes o Sí. cómo se comunicaban con ustedes? Sí. Eso también quería preguntarte si, en cuanto a la experiencia en primera instancia que habían tenido acá, ¿cómo lo vivieron allá? Sé que fue un poco más esperanzador, más allá del avance tecnológico o demás que puede tener un hospital allá, y más el sirio libanés, que es muy reconocido en el mundo. ¿Pero se sintieron distintos? Sí, totalmente. En realidad, eso también un poco fue lo que me ayudó a mí a conocer este mundo del yin y el yang de la atención sanitaria, ¿no? Yo soy abogada, era abogada, como digo, en mi vida pasada era abogada. Hasta ese momento yo no conocía, uno va al médico como algo común, pero no en profundidad. Durante 1 año y medio pasás a estar internado y pasás a convivir con el sistema de salud, entonces lo conoces a fondo. Acá estábamos semanas internados y allá también, y entonces sin saber que existía todavía esta corriente de la humanización, empezás a visualizar que hay 2 modelos distintos en los que te están atendiendo en paralelo. Uno es un modelo, siempre digo, no quiero generalizar, porque en nuestro país convive el modelo humanizado y el modelo no humanizado. Pero bueno, a mí se me dio en la vida y a nosotros se nos dio en la vida que acá recibimos un modelo con falta de humanización y en Brasil un modelo totalmente diferente. Y siempre insisto en que no era solamente un tema ni de plata, porque dicen, ya podés pagar un hospital que tiene mucho de hotelería. No tiene mucho de hotelería. En realidad es mucho más austero que un hospital privado acá. Los médicos están mejor formados, tienen mejor tecnología, y además el trato de todo el personal es diferente, porque ahí el centro es el paciente y desde el jerarca máximo del hospital hasta el auxiliar se forman en que el paciente es el centro. Y hay ejemplos cotidianos de cosas que le decían a Josefina, por lo cual a ella la hacían sentir bien, y no en vano acá pidió un cuaderno de quejas y allá quería ir. Ella se sentía a gusto. Acá la primer quimioterapia que le hicieron cuando la fueron a puncionar, lo he contado en mis conferencias porque es algo que impacta. Le dijeron ante un llanto, o sea, tampoco era ni un escándalo ni un berrinche, era un llanto de miedo porque la iban a puncionar y porque ella estaba asumiendo que tenía cáncer. Le dicen, Josefina, baja los decibeles porque así no puedo trabajar. Esa misma cara de asombro que vos me ponés, me la han puesto los cientos de personas que lo han escuchado decir. ¿A quién se le ocurre que en un centro oncológico donde las enfermeras deben estar preparadas para eso, alguien le diga a un niño ante un llanto porque lo van a puncionar, le van a empezar su primer quimioterapia, Josefina, bájame los decibeles porque así no puedo trabajar? Mientras que en Brasil era todo lo contrario. Incluso en los peores momentos de ella, después de estar, Josefina llegó a estar 2 meses literalmente internada en una habitación. Imagínate la depresión de un niño 2 meses encerrado en una habitación. Primero CTI, después pedirle por favor a los médicos que la dejaran venir a su país, que quería ver a su hermana, y los médicos le daban herramientas para poder sacarla de la depresión, le llegaron hasta llevar perros de compañía si ella quería para que le hiciera bien. Pero trataban de complacerla como paciente desde lo que ellos podían, desde otro lugar. Acá nos pasó de pedir que su hermana la fuera a ver durante la quimioterapia, porque era lo único que ella pedía. Me decían que como la hermana no tenía 15 años, no podía ingresar a verla. Entonces ahí ves distintas cosas donde sin plata vos podés manejar recursos que humanizan el trato hacia el paciente, solamente rompiendo algunos protocolos y buscando herramientas de escuchar al paciente. La clave de la humanización es escuchar al paciente. Lo que el paciente pide para sentirse mejor es lo que hay que tratar de hacer. Y cuando yo empecé a conocer este mundo de humanización, que fui a España, que me invitaron, corrientes, hospitales en el mundo que abogan por esto, de poner al paciente en el centro, es eso, es pedirle al paciente, bueno, en el medio de lo que estás viviendo y de la vulnerabilidad en la que te encontrás, ¿qué podemos hacer para que te sientas mejor? Si querés que tu hermana entre, bueno, busquemos la forma, le pondremos un traje COVID, lo que sea. Pero si a vos te hace feliz que tu hermana te venga a ver, vamos a hacer todo lo posible para que tu hermana te venga a ver. No que me digan, no la puede ver hasta el fin de semana porque está en quimio y no puede entrar. Esas son las cosas. En Brasil nunca nos pasó. En Brasil
Josefina estuvo una semana en CTI, en un cuarto, y ahí estábamos mi marido, la hermana y yo. O sea, en ningún momento nadie nos dijo la hermana tiene que salir porque ella está en CTI. Si la hermana vino de Uruguay para verla y tiene 12 años, es la hermana y que esté al lado de ella todo el tiempo, que ella le haga bien. Y eso, es otro protagonismo. Te preguntan como mamá. Había momentos en que Josefina no quería que le hicieran las curaciones, que se le acercaran las enfermeras, porque ya estaba fastidiada de tanta venda, de tanta curación. Llegó a estar entubada. Y yo le decía a las enfermeras, yo la puedo curar, y las enfermeras me decían, si vos te animás, si esto se hace así, esto se hace de esta manera, vos sos la mamá, hacéselas vos. Es eso nada más. Sí, y además tampoco es una crítica hacia los médicos. No. Es como intentar construir algo diferente, que es más un modelo transversal que como que atraviesa la medicina en su totalidad en cuanto a la formación de los médicos. No es tanto una mala intención o una mala gana, sino también es cómo te enseñaron a trabajar y cómo aprendiste vos el rol y el trabajo que vaya trabajo también que tienen, ¿no? Totalmente, Greta, es así. Mira, en estos años, Josefina falleció en el 2019. Nosotros, entre el duelo y lo que encontramos como camino de sanación, en el 2020 fue que creamos la fundación. El primer motivo por el que fuimos, ni siquiera estaba en nuestros planes crear una fundación. Nosotros en realidad, yo era docente y empecé a sentir en este camino que contar mi historia desde el lado docente me hacía mucho mejor que tal vez ir a terapia. Yo sentía que yo quería compartir, entre otras cosas, porque contarle al sistema de salud lo que yo había vivido sin detalles me hacía bien a mí. Yo no estaba preparada psicológicamente en ese momento para contar con lujo de detalles lo que habíamos vivido con Josefina, ni acá ni en Brasil, porque fueron momentos muy, muy duros, imposibles de describir y no tenés ganas de escarbar. Entonces, si vos a un médico en una conferencia le decís, mi hija tuvo una coagulopatía, todo el mundo va a entender lo que es una coagulopatía. En cambio, si yo le digo a una persona que no sabe de medicina lo que es una coagulopatía, tengo que explicarla y no quería. Eso fue lo que empezó un poco a hacerme ver que yo quería que la historia de Josefina no se repitiera. Yo quería que ningún niño con cáncer tuviera necesidad de pedir un cuaderno de quejas, no concebía. Y el primer médico español que escuché que vino a Uruguay a hablar de la humanización, le conté que Josefina pidió un cuaderno de quejas y él me dijo, no existe que un niño de 10 años en un centro de salud tenga necesidad de pedir un cuaderno de quejas. No podemos permitirnos desde el sistema sanitario que un niño con cáncer tenga que pedir un cuaderno de quejas para que lo traten bien. Porque Josefina cuando explicó para qué quería el cuaderno de quejas, porque la rezongaron por pedir el cuaderno de quejas, ella dijo, yo solo quiero pedir y escribir una lista de los que me tratan bien y una lista de los que me tratan mal. Ese fue un antes y un después. Y desde contar eso y empezar a dar conferencias, me invitaron a España. Ese mismo doctor me invitó a España al primer congreso de humanización de la asistencia sanitaria. Me dijo, queremos que tengas un espacio que se llame ¿Qué quieren las familias de la asistencia sanitaria? Él mismo me dijo, lo explicás como paciente y como docente. Entonces tenés esa doble condición de poder explicarlo con claridad para que el mundo médico, sin sentirse ofendido, entienda lo que un paciente está pidiendo. Porque yo nunca quise dar un mensaje destructivo, siempre quise darlo desde el lado constructivo. Y eso que tú me decías al principio en la pregunta, la herramienta que los médicos se ponen para no sufrir, es tal cual. Yo no culpo a los médicos de que utilicen esa coraza para protegerse de no llevarse el dolor o el sufrimiento del paciente a su casa o en sus hombros. Pero tienen que tener herramientas. Y muchos, en estos años, muchos nos han dicho es que esas herramientas de las que tú hablas no nos las enseñan durante la carrera. Y así fue que, entre otros de los proyectos de la Fundación, creamos la materia humanización. Porque el común denominador en mis conferencias era no una respuesta a la defensiva de que lo que nos estás diciendo que viviste en el sistema de salud no nos gusta, sino ojalá nos hubieran enseñado estas herramientas cuando éramos estudiantes. Y así fue que se fue dando solo el crear una fundación que se dedique a transmitir estas herramientas. Qué fuerte, qué lindo todo también.
quería volver un poco a esos días también en Brasil que vos contás que obviamente en esos procesos tenés, yo que sé, capaz una semana, un mes, después otros días altibajos, pero quería preguntarte también lo que recuerdes si quieras compartir de cómo Josefina vivió también ese proceso vinculado un poco a la educación, que ya lo comentaste un poco al principio, y que también está vinculado a lo que es Humaniza Josefina. Y también se habían momentos en los que ella pudo sentirse bien y capaz podían salir del hospital un rato, porque también al no estar en tu país, me imagino que eso es otro obstáculo más, porque no es lo mismo. No sé si querés compartirnos algo de lo que fue también allá, algún momento o alguna anécdota que recuerdes allá en Brasil, y también qué exigía ella como paciente, en el buen sentido obviamente de exigencia. Mira, ella siempre pidió, siempre, tanto en Brasil era más difícil porque en San Pablo no hay mar, pero acá, cada vez que salía de hacerse la quimio, ella pedía ir al mar. ¿Será que tiene un papá marino? y me acuerdo que veníamos hasta casa, el recorrido de donde estaba internada hasta casa, era por la Rambla para que ella viera el mar, y no en vano el símbolo de Humaniza Josefina es una ola. Ah. Porque cuando pensamos en qué identificaba la marca de ella, todo tenía que ser en torno a lo que era ella, y la ola era algo que estaba pendiente, permanente. Eso en Uruguay, siempre pedía el mar como algo, su canción refleja eso también. Y después en Brasil sí, hubo momentos de internación y hubo momentos en que no. Nosotros vivíamos, cuando estábamos en Brasil, nos quedábamos en el apartamento del papá de Agustina. Siempre tuvimos ese apartamento para quedarnos. Eso fue una ayuda muy importante porque para los pacientes uruguayos que están en Brasil, hay más de 12.000 uruguayos atendiéndose en el hospital sirio-libanés. Es impresionante, y obviamente todo lo que es los costos se hace muy difícil. Entonces contamos muchísimo con toda la familia de Agustina, y cerca, no te digo enfrente, pero en el barrio había un shopping, y Josefina disfrutaba mucho de ir al shopping. Entonces, o con el papá de Agustina o con mi esposo siempre iba. Y recuerdo que bueno, íbamos al shopping, ella estaba muy debilitada, las primeras veces lo hacía mejor, otras veces lo hacía en silla de ruedas. Nada, no quiero recordar esos momentos, pero Eran momentos que a ella seguramente le generaron alegría, sí. Y que ella los pedía, así que seguramente los tiene como un tesoro. Sí, y el hospital incluso tiene espacios verdes. El hospital tiene un vivero que es enorme, con unas vistas a San Pablo preciosas. Y el otro día casualmente vi a una paciente oncológica que fue a Brasil por recomendación de Josefina, y me dice, iba siempre al vivero durante el tratamiento porque me acordaba que Josefina me decía, anda al vivero que te va a encantar, y tenemos fotos en ese vivero. Es un espacio verde que hay en el hospital que de hecho Humaniza la UCI, busca mucho eso, ¿no? De que las habitaciones de los pacientes tengan luz, sol, iluminación. Es parte de la arquitectura humanizada también. El paciente, al estar encerrado todo el tiempo, empieza a deprimirse mucho, y el tener espacios abiertos ayuda mucho a la recuperación. ¿En qué momentos que vos por primera vez pensás, no sé si fue sola o si lo hiciste con tu marido, en pensar en crear la fundación? Me hace reír porque nos costó muchas peleas. Ah, ¿en serio? Hoy él se ríe a la distancia, pero al principio fue una locura, más que nada mía. En realidad, ya te digo, esto de que la docencia me hacía bien, impulsó muchísimo a que algo en esa línea teníamos que hacer. Yo fui a España, y en esa conferencia que di en el Hospital La Fe de Valencia, que fue la primera vez que hablé en público, más de 1.000 médicos se pusieron de pie a aplaudirme, y yo no lo podía creer. Y me acuerdo que me abrazaron el doctor Gabriel Heras y me dijo, el mensaje que acabas de dar es muy poderoso. Y cuando yo me fui a la habitación y me quedé sola, llamé obviamente a Víctor y a mi mamá, que estaban todos acá, yo fui sola, pensé para mí, este homenaje a Josefina en Uruguay no se lo voy a poder hacer nunca. Porque yo no dejaba de dar un mensaje de crítica al sistema.
Y obviamente nadie quiere escuchar un mensaje crítico. Entonces, al principio, trabajé mucho con ayuda de gente que me quería, el decirme, Flor, lo que estás diciendo está bueno, pero no lo digas tanto desde ese dolor. Yo tenía mucho dolor, yo tenía mucha bronca hacia el sistema. Que te digan de tu hijo, disfrutar estas navidades, porque para la próxima no la vas a tener. Que te pongan barreras para llevarla a recibir una segunda opinión. Que hagan de un trato que tu hija tenga que pedir un cuaderno de quejas. Que tu hija pida llorando que no la lleves al hospital porque la tratan mal. Que elija el día de la semana que está la única doctora que la trata bien. Todo ese cúmulo de cosas vivido durante 1 año y 8 meses. La primera vez que nosotros vinimos con el diagnóstico del hospital sirio-libanés, que decía entre otras cosas que había habido un error de diagnóstico, la respuesta que yo recibí del médico tratante fue: con el matacaballo que le dimos hasta ahora, no hicimos nada, no tengas esperanza de que lo que dice el sirio-libanés cambie la situación. Vos imaginate, como mamá, cómo te sentís. Y vos me preguntabas hoy si Josefina estaba presente. Josefina no estaba presente, pero estaba del otro lado de la puerta. Y yo ese día no me lo voy a olvidar nunca. Yo estaba con Víctor pidiéndole, por favor, al hospital que la internaran y que le iniciaran ese día la quimioterapia, porque era fundamental para su tratamiento y lo decían desde Brasil. Y todo eso era negociación. Yo soy profesora de negociación y durante todo el tratamiento me pasaba negociando para poder hacer que le hicieran el tratamiento que Josefina necesitaba y que le indicaban. Era una negociación permanente. Entonces, parte de eso es lo que yo reclamo como activista de la humanización. El paciente oncológico necesita que lo acompañen, que lo guíen, no que le pongan barreras. Y nosotros teníamos una barrera atrás de otra. Entonces, tras el desgaste de tener tu hijo con cáncer y todo lo emocional que eso conlleva, tener el desgaste de tener que suplicar cosas en su tratamiento, te va generando mucho dolor. Ese tipo de expresiones, sabiendo que yo pedía que a Josefina la internaran, atravesar la puerta después de que me habían dicho le dimos un matacaballo y no le hicimos nada, no tengas esperanzas, o sea, perdelas las esperanzas, me llegaron a decir tenés que ser realista, y yo nunca dejé de ser realista. Pero en Brasil tampoco dejaron de ser realistas y sin embargo me daban otros caminos. Entonces eso era lo que yo rechazaba. Y cuando José fallece, sabés que hiciste hasta lo imposible por salvarla, sabés que diste todo y sabés que se usaron todas las herramientas, como me dijeron en Brasil, que la ciencia tiene para poder salvarla. Pero ese dolor estaba. Y entonces yo tenía que hacer un esfuerzo permanente para contar un mensaje de forma positiva cuando tenía tanto dolor. Pero lo fui trabajando y gracias a que me acompañó muchas personas, es lo que quiso hacer la Fundación, dar un mensaje. Jamás quisimos dar desde la Fundación un mensaje negativo. Y eso es importante que quede registrado en este trabajo que estás haciendo, porque a pesar de tanto dolor, el mensaje tiene que ser positivo. No te preocupes que el proyecto se llama El Lado A, no de casualidad. Yo elijo entrevistar personas que genuinamente eligen contar su historia del lado inspirador y positivo. Justamente es eso. Vos podrías estarme contando todo esto de otra forma. Y si yo te hubiese escuchado en los noticieros, capaz contando de otra forma, no se hubiese alineado a lo que yo quiero construir a través de esto. Es por eso también que yo te escribí, porque lo entendí perfecto tu mensaje y se entiende perfecto también cuando lo transmitís y cuando lo comunicás, y por eso no lo dudé. Me hizo falta ver 2 reels de 30 segundos para entender que era positivo, así que en ese sentido está más que claro desde dónde viene la construcción que estás haciendo con la Fundación. Tengo alguna pregunta de los vínculos, lo voy a dejar para el final. Así entramos un poco más a lo que son los programas dentro de la Fundación y explicar un poco más técnicamente qué es lo que están haciendo, y también explicar si es solo en Uruguay, porque escuché también que lo hacían como a nivel regional, que han capacitado también a personas de otros países, lo cual también es muy ambicioso y no queda solo en lo que es tu país o lo que fue tu experiencia acá, sino con una
una visión mucho más global, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esto de la humanización es una corriente internacional. Los países más avanzados ya están con esos estándares de calidad en donde no se concibe un centro médico que no sea humanizado, se mide la humanización y de hecho en España el proyecto Humaniza la UCI me han dicho, no te pienses que estamos en Madrid y todavía tenemos la necesidad de reclamar humanización en los centros hospitalarios. Pero la realidad es que cuando yo lo empecé pensando desde el lugar docente y académico, era lo que yo había estudiado y yo sentía que de esa manera positiva que lo quería transmitir, como te comentaba, estas herramientas de inteligencia emocional que a mí me habían ayudado tanto, no solo porque formo abogados, yo pensaba, si formo abogados en que se pongan en el lugar de otra persona, en que sean empáticos, en que negocien ganar-ganar, ¿cómo el mundo médico no puede tener ese tipo de formación? Si lo necesitan más que nadie. Y cuando me decían, y esa resiliencia que tenés para contar lo que viviste y estar de pie, esa misma resiliencia era la que yo decía, bueno, esto yo se lo puedo transmitir al mundo médico, porque el desgaste médico es muy grande. Se habla del burnout, de la carga horaria que tienen las enfermeras, los médicos, que no duermen, horas sin dormir, horas sin ver a la familia, y todo eso te va estresando, te va agotando, desgastando, y las herramientas de inteligencia emocional te ayudan a sobrellevar eso, de forma positiva. Entonces eso hace y redunda en que trates bien a los equipos que te rodean, con los que trabajás, y en definitiva a tus pacientes también. Entonces ahí empezó la primera línea de la fundación. Empezó en Uruguay, la verdad que nunca pensé que internacionalmente pudiera salir. Hoy te lo digo, no sé si con sorpresa o qué, tenemos más éxito en el exterior que en el Uruguay. Eso siempre dicen, ¿no? Que haces más afuera que en tu propio país. La realidad es que también me ha ayudado a conocer muchas sociedades médicas internacionales. Yo soy muy amiga de médicos que forman parte de la Sociedad Argentina de Pediatría. Entonces la sociedad, de hecho ahora a fin de mes voy a Buenos Aires a un congreso en una universidad de Buenos Aires. Las sociedades médicas me han invitado mucho, distintas sociedades, cirujanos, traumatólogos, no hospitales en sí, si bien en el Hospital Británico y en distintas mutualistas y en ACE también hemos dado conferencias. Las sociedades médicas se interesan muchísimo por esto, la de oftalmología, la de cirugía, la de pediatría. Las sociedades médicas están trabajando muchísimo en la formación de sus médicos y de sus equipos, y tanto en Argentina como a nivel regional. Trabajo mucho también con un laboratorio que tiene sedes en toda América Latina. Ellos me invitan. En América Latina y el Caribe se utiliza también mucho la técnica de fortalecer herramientas de liderazgo en los pacientes para que los pacientes puedan de esta forma reclamar sus derechos sin una forma agresiva, sino de una forma colaborativa. Y tener herramientas de liderazgo ayuda muchísimo a las asociaciones de pacientes a pedir sus derechos de una forma de poder negociar y acceder a todo aquello que necesitan. Uruguay es un país de avanzada en lo que tenemos como derechos los pacientes. No todos los países tienen acceso a todo lo que nosotros tenemos de salud, y en esos países se trabaja mucho también en eso. Bien. Y dentro de la fundación, uno de los programas, Sanamos Aprendiendo, ¿no? ¿Eso cómo lograste implementarlo acá en Uruguay? Sé que hay una aula hospitalaria que lleva el nombre de Josefina. No sé si querés contar un poco más cómo es el programa y cómo está funcionando, si sigue funcionando hoy, cómo funciona. Sí, ahí se fueron dando desde que empezamos como fundación. La primera línea fue la académica, desde dar capacitaciones con el equipo docente que yo tengo, con otros médicos. Ahí fuimos generando equipos, no solo yo, sino un equipo. Después fundamos la materia en la Facultad de Medicina con el doctor Martín Avelleira, que fue uno de los cirujanos que atendió a Josefina acá en Uruguay en contacto con los médicos de Brasil. Martín era amigo de la familia y él trabaja en el equipo de trasplante hepático. Entonces tenía esa expertise que desde Brasil nos pedían, bueno, necesitamos en Uruguay un referente con el que seguir en contacto para darle continuidad al tratamiento de Josefina.
Martín, cuando José falleció, me dijo, Flor, ¿te animás a hacer juntos un programa académico como para en la UDELAR tratar de imponer la materia? Y la creamos con mucho orgullo. Y los estudiantes son desde segundo a quinto, y es lo que te decía, ¿no? Los estudiantes dicen, qué bueno tener una materia que nos dé estas herramientas, porque en medicina siempre te dan otro tipo de herramientas, pero las habilidades emocionales o blandas, como le llaman, no las enseñan. Y bueno, Martín y yo enseñábamos eso, así que estamos muy contentos. Y después el Sanamos Aprendiendo se fue dando cuando seguíamos queriendo crear acciones desde la fundación. Hoy te contaba al principio que mi marido se puso a estudiar un máster en educación. En la pandemia todos estudiábamos en casa, Julieta estudiaba su carrera, Víctor hizo el máster en educación y yo hice el máster en inteligencia emocional a distancia. Y ese máster en educación lo ayudó mucho a poner en papel una idea que nos había surgido de la práctica, que era esa necesidad de Josefina de seguir estudiando. Josefina reclamaba por todos lados el yo quiero seguir estudiando, yo quiero estudiar, no quiero estar todo el día haciendo mandalas. De hecho, echaba a los payasos. Y tanto Víctor, que insistió muchísimo en que estudiara, yo siempre digo, y lo hablo con el equipo que tenemos multidisciplinario en el Pereira, insístale mucho a las mamás en la importancia que tiene estudiar, porque yo como mamá no lo visualizaba, y hoy a la distancia veo la importancia que tuvo en ella el poder seguir estudiando. Y el colegio al que iba. Ellas iban al Anglo School, y el colegio hizo mucho para que Josefina siguiera estudiando. Recuerdo que la directora dijo en ese momento, Josefina no puede quedar repetidora de ninguna manera. No puede perder el vínculo que te decía hoy al principio con sus amigos. Ella tiene que seguir con sus vínculos, con sus compañeros. Y cuando ella a los médicos brasileños le preguntaba, cuando vaya a Uruguay, ¿puedo ir a la escuela? Le decían, sí, Josefina, si te sentís bien, anda a la escuela. Y el Anglo en ese sentido era, si quería ir 1 hora, iba 1 hora. Si quería estar las 8 horas, estaba las 8 horas. Ella cuando estaba bien iba al Anglo y su clase la esperaba, se ponía el uniforme y hacía su vida normal. Y cuando estaba tanto internada acá o en Brasil, el Anglo le mandaba las tareas. Yo recuerdo estar en Brasil y que la maestra me mandara las tareas, las imprimíamos en la recepción del hospital, se las imprimían y se las traían en hojas para que ella hiciera los deberes. Ella hacía todo, lo mandábamos a Uruguay y así fue generando un vínculo. Venían los viernes a casa y pudo hacer todo cuarto y todo quinto de esa manera. Entonces eso para nosotros tuvo un valor incalculable, para Josefina también, y eso hizo, sobre todo en Víctor, esa necesidad de seguir insistiendo en que los niños tienen que estudiar durante su tratamiento. Nosotros vimos la realidad de los niños, y los niños en realidad son certificados para que falten todo el tiempo que estén enfermos, pero nadie se preocupa en cómo seguir sus estudios. Y nosotros lo que hicimos fue, ya te digo, en este máster que hizo Víctor, una de las materias tuvo que hacer un trabajo. Ese trabajo externo fue redactar un proyecto imaginario que podría ser un aula hospitalaria con material. La profesora le decía, bueno, hay otras experiencias en otros países, buscá, otros países tienen experiencias similares. Y así fue saliendo Sanamos Aprendiendo. La diferencia, y que por esa diferencia también hemos recibido premios en París por parte de UNESCO, es que el proyecto nuestro es multidisciplinario. El equipo que hoy está en el Pereira Rosell fue creándose con una psicopedagoga. Está todo escrito, pero además en estos años se fue incorporando. Hay psicóloga, psicopedagoga, las maestras, el doctor. Todo ese abordaje multidisciplinario que tenemos en ellos, como niños, como familia, el poder hablar con los papás y explicarles la importancia que tiene para él seguir estudiando, el vínculo con la escuela, porque es, como decimos, un traje a medida, en donde una vez que el niño es derivado al Sanamos Aprendiendo, enseguida el equipo nuestro se contacta con la escuela de la que viene ese niño. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en contacto permanente con la escuela, sea una escuela rural, sea una escuela pública de Montevideo o un colegio, donde sea. El equipo nuestro entra en contacto con su equipo y no lo dejan hasta que él vuelve a insertarse en la escuela. Y ahí me surgen dos consultas. La primera es también pensando en esto de que el enfoque siempre está en el paciente, digamos. Capaz hay pacientes que realmente lo necesitan y lo piden y quieren ir a la escuela, y me imagino, no lo sé, pero capaz hay pacientes que no, o capaz hay pacientes que prefieren hacerlo a distancia o no volverse a encontrar con sus compañeros
cuando físicamente capaz han tenido algunos cambios, no sé, lo pienso más en cuanto a la inseguridad capaz del niño. En realidad, ahí no me voy a meter mucho yo en el terreno porque yo no soy la profesional en esto. Nosotros creamos la sala, cuando quedó chica, ahí el equipo me dijo, Flor, la sala queda chica, y fui a hablar con la dirección del hospital porque necesitábamos una sala más grande. Fui a conseguir empresas que nos dieran el apoyo para construir la sala más grande, pero en lo pedagógico no intervengo. Claro. Ahí el equipo de profesionales, No. pero sí es real lo que me preguntás y tenemos reuniones de equipo. Claro. Los miércoles hay reunión de equipo. Víctor es el que sigue más las reuniones de equipo que yo, pero estamos al tanto. Ahí la que lidera todo son Galia, que es la psicopedagoga, junto con el doctor Julio Lorenzo, que era el pediatra de Julieta y Josefina, y es el pediatra nuestro. Nosotros trabajamos con un equipo de enlace del Pereira Rosell porque trabajamos con todas las áreas, absolutamente todas las áreas del Pereira Rosell, que entienden que el niño va a estar más de una semana, entonces ahí el médico tratante se pone en contacto con nuestro equipo para derivarlo. Ahí es como vos decís, o sea, puede venir de una demanda del niño que dice quiero estudiar, o de que el médico y la familia, a mí me han llamado mamás a decirme, mirá, mi hijo está internado en el Pereira, yo quisiera que entre a la salita de ustedes, la escuelita como le llaman en el hospital, no le dicen sanamos aprendiendo, le dicen la escuelita, y ahí enseguida yo los derivo. Yo cuando me llaman a mí, enseguida mando mail al equipo y el equipo le digo, tal paciente está pidiendo, hablen con el enlace del Pereira Rosell, quién es el paciente, y ya enseguida yo me desentiendo. Es muy profesional eso, pero bueno, vienen por todos lados, vienen desde mamás que te lo piden, vienen de ellos a veces cuando van a una habitación doble. Me lo cuenta Julio, el doctor, me dice, voy por uno, y el de la cama al lado me dice, yo quiero ir, o el paciente que va a ingresar al programa me dice, y mi amigo el de la cama al lado puede venir. Es impresionante. Claro. Ellos, yo siempre digo en las charlas, es muy gracioso, porque cuando un niño está enfermo, no quiere ir a la escuela. Eso lo sabemos todas las mamás. Cuando un niño está sano, no quiere ir a la escuela. Pero cuando un niño se enferma, lo único que lo hace volver a su vida normal es saber que vuelve a la escuela. Entonces, desde esa óptica es que trabaja. Yo te lo puedo decir lo que fue mi experiencia con Josefina como mamá. Ahora, hoy hay un equipo de profesionales que visualiza toda esa necesidad y lo trabaja con ellos en los tiempos de ellos. Jamás se lo presiona. Si no quiere ir, no va. Hay 3 modalidades distintas de trabajo, que son en la sala nuestra, a pie de cama, o en la casa a domicilio hasta que se reinserta en la escuela. Hay muchos niños que tienen internación domiciliaria, entonces se van del hospital pero no pueden volver a la escuela, todo el proceso se continúa. Ahí el equipo ve según las necesidades y le va dando la libertad de ellos. Tampoco es que le dan... Nosotros funcionamos, la sala funciona de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde, viene en horario como si fuera el horario de escuela, y sobre todo en la mañana no, porque en la mañana es lo que nos pidió el hospital, que es cuando los médicos hacen las rondas, entonces ellos tienen que estar en la habitación. Y como hay muchos que pueden salir de la habitación y venir a la sala, eso es lo que hacemos, que se trabaja en la tarde, y si quieren ir los 5 días, van los 5 días, si quieren ir solo 3 días, van solo 3 días, si quieren que les manden tarea fuera de la sala, la hacen fuera de la sala, trabajan con mucha libertad. Claro, exacto. A eso iba mi pregunta, no tanto era como una crítica, sino más pensando en el concepto de la obligatoriedad, pensando más como en todos los niños que obviamente pueden sentir cosas diferentes, no es nuestro tema, digamos, en este caso, pero sí pensando como en que no sea justamente obligatorio y en dejar esa libertad para que cada uno tenga la opción de elegir con qué se siente más cómodo, capaz una semana con algo, otra semana con otra, y así por etapas. Sí, totalmente, totalmente. Y yo lo veo sobre todo desde afuera por los mensajes, por las historias que me cuentan, por las cartas que les dejan los chiquilines, que a veces terminan un tratamiento y se tienen que volver a la casa y quedan con pena de no poder seguir yendo a la escuelita. Entonces sí. ¿Y cuál fue el rol ahí del ángel de la guarda de Josefina, de Agustina, que la veo también nombrada en tus redes, por eso lo digo? Agustina, la profesora, ¿no? La teacher de Josefina, además de toda la ayuda que ya contaste que les dio allá en Brasil con su familia. Era su teacher acá en Uruguay. Sí, cuando José estaba en cuarto, que fue cuando recibió el diagnóstico, el 23 de agosto, recuerdo exacto,
tenía la maestra de la mañana, que era la maestra de español, así funciona el anglo. De mañana tienen español y de tarde inglés con la teacher. De mañana tenía a Nati, que Nati hoy es maestra del Sanamos Aprendiendo. Sí, una de las maestras. Nosotros tenemos 3 maestras. Una de las maestras es Nati, que era su maestra. Cuando creamos en la fundación el programa, ella dejó todos sus trabajos para venir a trabajar con nosotros. ¿Sí? Es maravilloso. Esa era su maestra, Nati. Y fue la primera maestra que la iba a visitar. Y fue la maestra que le llevó una caja con cartas que le mandaban todos sus compañeros de clase, me acuerdo. Y Agus era la teacher de inglés. Entonces Nati y Agus fueron las que en cuarto vivieron todo ese proceso. Después, enseguida, me acuerdo que Ángela, la directora, dijo eso y nos puso a disposición, y enseguida me llamaron Agus y Nati para decirme: somos las maestras y vamos a seguir con ella, los días que ella pueda nos avisa si vamos. Y me acuerdo que habíamos puesto la rutina que venían los viernes, porque era el día que José se sentía bien, y los viernes ellas venían un día a la semana y le daban lo que le habían dado a los compañeros en la semana, se lo daban. Un viernes inglés y otro viernes español. Y así ella fue continuando durante todo el proceso. Cuando pasó a quinto, pasó a tener las maestras de quinto y sexto, y tuvo las mismas maestras que tenían sus compañeros, venían a casa. Pero con Agus se generó eso, ya te digo, con Nati se generó, con sus 4 maestras en realidad. Hoy el Anglo, aparte, es uno de los colegios que apadrina la fundación, y nosotros tenemos contacto permanente, vamos, se hacen eventos, se hacen Family Day. Me han pedido que yo cuente la historia nuestra a toda la comunidad anglo para que los padres de generaciones nuevas sepan lo que hace Humaniza Josefina y lo que inspiró Josefina en el anglo, porque la directora Ángela, que está jubilada y todo, pero seguimos en contacto permanente, me dice: es que Josefina no cambió solo la generación de ella, humanizó el colegio entero, dice. Entonces, claro, ese vínculo que nosotros generamos con su colegio fue único, y con sus maestras que tocaron conocerla se dio más. Entonces con Agus, yo siempre digo que fue su ángel, porque ella me llamó, me dijo eso, y su familia me arropó como si fuera nuestra familia. Su papá, que nos fue a recibir al aeropuerto y nos llevó a su apartamento, me acuerdo que Josefina le dijo: ¿vos podés ser mi abuelo Paulista? Y él le dijo: claro. Y mi papá se llama José, le dicen Pepe, y el papá de Agus también. Entonces Josefina tenía 2 abuelos, el Pepe de Montevideo y el Pepe Paulista. Son muy amigos, obviamente, mis papás y los papás de Agus. Y nada, se generó un vínculo que es imborrable. No te quiero contar detalles, sí, pero sí, trasciende. Qué bueno. Como también ir vislumbrando a poco como esas cosas positivas también que te fue dejando, esos vínculos que son trascendentes, ¿viste? Que trascienden cualquier espacio, tiempo, y todo lo que habrán vivido también ustedes juntos. Mirá, déjame contarte una cosa antes que me olvide, porque es una anécdota que cuando me acuerdo la cuento y otras veces no, pero es muy significativa de lo positivo con lo que vivimos, el hecho de que no solo es inhumano lo que recibimos. Hay muchos médicos. Yo siempre digo, Josefina se fue, pero me dejó en este camino conocer personas que nunca en la vida hubiera conocido si no fuera que me tocó vivir esto. Y hay una anécdota del médico que le iba a operar que es impresionante, y siempre cierro en mis conferencias contando eso, porque es el verdadero sentido de la humanización, sin costo, sin nada, genuino. El médico que le iba a operar a Josefina de las metástasis de pulmón es un grado 5 consultante, es la persona que más sabe de cirugía de niños en el país. Ya estaba jubilado, es un médico consultante y no estaba haciendo operaciones, pero cuando le consultamos, él dijo, vio lo que le habían hecho en Brasil a Josefina y dijo: si los brasileros se animaron a hacerle lo que le hicieron a esta niña en el abdomen, yo me voy a animar a hacerle en los pulmones para sacarle las metástasis que tiene, que era el próximo paso. Era una cirugía mayor que se le hizo en Brasil, y 8 meses después, cuando estuviera totalmente recuperada, iban a sacarle las metástasis de los pulmones. Esos 8 meses fueron 8 meses de mejorarla, Josefina. Se creó un equipo multidisciplinario liderado por este doctor, el doctor Ruber Berazategui, que buscó la mejor nutricionista, la mejor pediatra,
Martín, que era cirujano de adultos, pero formaba parte del equipo porque era el que estaba en contacto con Brasil. Todo ese equipo para que una vez que Josefina estuviera recuperada, poder operarla. El 6 de noviembre del 2018 iban a hacer esa cirugía, ya estaba todo pronto, todo coordinado, y la iba a hacer Ruber con todo un equipo. De distintos lugares, ni siquiera eran de un solo lugar. Él había traído a los mejores de las distintas mutualistas y él había reservado el quirófano para el 6 de noviembre a las 6:30 de la mañana. El 31 de octubre Josefina empezó a sentirse mal y empezó a visualizar que algo le pasaba. Entonces le hicimos una resonancia, corrimos, ni te voy a dar los detalles, era todo, pedir resonancia de urgencia, todo. Le hacen la resonancia y en la resonancia aparece el tumor de vuelta. Cuando el tumor reaparece en el mismo lugar y los médicos nos dicen, bueno, esto es de un grado de malignidad, si hace 8 meses la dejaron totalmente limpia, todas las tomografías mostraron que estaba curada y el tumor reaparece, es porque la malignidad es muy fuerte. Ahí decidimos que no le íbamos a hacer sufrir más y que no le íbamos a hacer entrar a ningún quirófano para más nada. Yo tuve que llamar al doctor Berazategui y decirle, hablé con la esposa y le dije, señora, habla la mamá de Josefina, es para transmitirle, el doctor reservó quirófano para mañana a las 6:30 de la mañana, suspendan porque no hay más nada para hacer. Y la señora le transmitió ese mensaje y él me llamó enseguida, vino a ver a Josefina, su último día estaba internada, la vino a ver. Y a la semana de que José falleció, él me llama por teléfono. Me dice, hola señora, habla el doctor Berazategui. Doctor, ¿cómo le va? Me dice, mire, yo por su hija no puedo hacer más nada. Pero por usted, lo que sea. Aunque sea tomar un café. Y eso yo siempre lo cuento, porque entre tanta falta de humanización en el sistema, que un cirujano que iba a operar a tu hija, que perfectamente puede nunca más llamarte, porque o sea, se terminó, se canceló el quirófano, no hay más nada para hacer, yo ¿por qué tengo que seguir vinculado a esta familia? Que me llame, me invite a tomar un café. Y después se generó un vínculo también, de una amistad en donde cada conferencia que yo iba, él me llevaba a él, a la primera charla que yo di en la Sociedad de Cirujanos Pediátricos, me invitó él, me dijo, antes de ir a España a contar esto de la humanización, nos lo tiene que contar a nosotros, me decía. Y era tan divino, y hasta el día de hoy me llama él por teléfono, me llama la señora, y así infinita gente que yo te pueda contar, que gente que se acercó a la fundación para apoyar, gente que sin conocerme me dijo, yo te voy a conseguir plata, yo te voy a conseguir rubros, te voy a vincular a tal empresa. Yo no tenía ningún contacto de ninguna empresa, ¿no? Era muy difícil pensar, eso era lo que te decía hoy al principio, cuando empezamos a pensar en una fundación, mi marido me dice, pero eso es para los magnates, nosotros somos gente común y corriente, ¿qué vamos a tener una fundación? Y yo decía, a mí lo único que me puede sanar es tener algo que me haga seguir con Josefina, de otra manera. Pero la continuidad de Josefina desde otro lugar era lo que a mí como mamá me llenaba el alma. Y bueno, y hay gente que hizo mucho para que esto fuera posible, entonces conocí gente muy linda después de todo esto. Pienso en la fundación, en el tema también de cómo capacitaron fuera a Uruguay, que no se quedaron solo con Uruguay, que fueron a más, y como en esa ambición también, que es una fundación que no solo se centró en los niños o en el cáncer infantil, sino que fuiste mucho más allá también y decís, voy a humanizar un sistema por completo y una región por completo. Y me terminó llamando un ministro para que humanice el sistema de cuidados. Exacto, estuviste en el MIDES, estuviste Sí. como directora de cuidados. Entonces, ahí lo que me nace preguntarte o pensar es, porque vos hablas mucho como del legado de Josefina, o de que lo hiciste como para sanar, o demás, o eso fue por lo menos lo que te escuché. Pero después como que lo veo y digo, no es que creó una fundación en cáncer infantil, en el hospital donde José se atendió, o sea, fue mucho más allá. Que a veces entre la vorágine de cosas que tratás de hacer y a veces me digo a mí misma, ¿cómo logramos hacer tanta cosa? Y es que no, parte de este motor que tengo es para no derrumbarme. No te creas que todo
Pero bueno, estoy todo el tiempo haciendo cosas precisamente y haces cosas y una puerta se abre y otra... No, a partir de que creamos la fundación nunca se nos cerraron puertas, al contrario, esto se multiplicó, capaz que en eso que vos decís, ¿no? De que es un mensaje positivo y la gente en medio de tanta cosa está necesitando mensajes positivos. Y ahora, o sea, retomando la pregunta, o sea, hoy, octubre de 2025, casi a 5 años de haberla creado, ¿pudiste entender o comprender o capaz pensar contigo misma, ¿no? ¿Por qué realmente lo hiciste? O sea, realmente, ¿por qué sentís hoy que hiciste todo esto? Si fue por alguien en particular, digo, está clarísimo que es un legado de Josefina, como vos lo dijiste, pero me parece que va más allá. O sea, de todo lo que veo, te digo, Josefina fue el motor. Es como que a mí es eso lo que me da, me percibo, ¿viste? Cuando te escucho a vos, digo, para mí fue el motor, pero hay algo más, como, no sé si tuyo, de tu familia, de quién, pero como que me da la sensación que fuiste mucho más allá de lo que te pasó. Fue como, no sé, encontrarte a vos misma, ¿viste? Eso que hablábamos al principio de hasta la profesión la cambiaste, porque te fuiste transformando y... Mira, no sé, capaz que tiene muchas respuestas la pregunta que me estás haciendo, sin duda debe tener muchas respuestas. Una de las cosas que me dijo una médica intensivista cuando estuve en España del proyecto Humaniza la UCI, en medio de esto, de mi charla, de mi conferencia, hacía 3 meses que había fallecido Josefina nada más, me dijo, ver morir un niño es muy difícil. Y los pediatras de CTI vemos morir niños y es muy difícil entender, porque es algo contra natura. Entonces, siempre pensamos que la muerte de un niño es porque esa persona vino al mundo para hacer algo más poderoso de lo que hubiera hecho en mi vida. Esto me lo dijeron 5 años atrás, imagínate. Yo recién daba mi primer conferencia y ya me hacían ver que encontrara esa razón en que Josefina vino para hacer algo más poderoso de lo que hubiera hecho en vida. Lo que hubiera hecho José en vida no lo sé, y sin duda yo como mamá hubiera preferido toda la vida ver eso que ver esto. Pero me tocó esto y fue la herramienta sanadora que yo encontré para no derrumbarme. Sin duda no lo encontré en la abogacía. Seguir ejerciendo mi profesión no me iba a sanar. Ir a terapia tampoco, porque sentarme sola a contar esto que yo te conté hoy hubiera sentido que no tenía sentido contárselo a un profesional solamente para que quedara entre ese profesional y yo. Yo quería que este mensaje fuera multiplicador. Nunca me imaginé tanto, ni me imaginé que saliera del país, pero yo siento que hice mucho más de lo que pensaba en poder llegar a otra gente. Mira, las primeras entrevistas que yo daba me llamaban familiares, me llamaban pacientes, me llamaban mucha gente con un testimonio muy similar al mío diciéndome, yo viví lo mismo que vos. No solo en la pediatría, por eso te digo que en realidad mamás que sufrieron pérdidas hay muchas, personas que sufrieron malos tratos en la salud hay muchos, malas experiencias o malas praxis hay muchas. Y yo no quería quedarme porque además no me sentía preparada, porque yo no soy una profesional que pueda ayudar emocionalmente a otro que padece lo mismo que yo. A duras penas puedo ayudarme a mí. Entonces no sentía que yo tenía esas herramientas. Lo que yo tenía solamente para aportar era ese granito de arena de decir, bueno, si estas herramientas que yo estudié me ayudaron a sanar, el poder expresar, el poder conocerme a mí misma para discernir lo que me hace bien y lo que me hace mal, esto me hace bien, esto me hace mal, viajar me hace bien, quedarme encerrada en mi casa me hace mal, hacer mucho por Julieta, hacer mucho para que Julieta esté bien. Muchas veces me cuestioné, mirá que me han puesto en contacto mis amigos de la Sociedad Argentina de Pediatría, me pusieron en contacto con una fundación, con una mamá que fundó una fundación hace 20 o 30 años de una historia muy similar a la nuestra. Natalie Fletcher era una nena argentina
de Tucumán, me parece, que a los 10 años tuvo cáncer y tuvo que viajar a Buenos Aires. Finalmente falleció y su mamá puso una fundación que hoy es de las fundaciones más grandes de Argentina, que ayuda a los niños del interior a poder viajar a Buenos Aires. Uno de los médicos me puso en contacto con ella porque fue el médico de Natalie, siempre me lo cuenta, y lo primero que yo le pregunté a esa mamá era esto de, primero poder hablar con una mamá de igual a igual y decirle, vos, ¿qué sentís con respecto a tus otros hijos? Porque yo tengo mucho miedo de que el día de mañana Julieta me reproche el que yo dediqué mi vida a esta fundación y capaz que le quité tiempo a ella. Y ella me dijo, no sientas que es así, porque primero que es un proyecto familiar en donde aunque ella no sale en cámaras, está en todo, igual que Víctor. Y segundo, que después de 20 o 30 años de ver a los hermanos de Natalie acompañarme en este camino, te puedo decir que sienten orgullo de ser parte de una obra que se hizo gracias a su hermano. Entonces yo me consuelo pensando que dentro de 20 o 30 años va a pasar eso, sin perjuicio de acompañar a Juli en todo lo que ella necesita acorde a su edad, a sus gustos, a sus pasiones, a sus hobbies y a lo que ella le guste hacer, no siempre en torno a la fundación en homenaje a su hermano. Qué importante, dos cosas, eso que decías, que como madre te enfocas en lo que ella necesita, porque muchas veces, como una madre piensa en lo que ella como madre necesita de sus hijos o puede darle a sus hijos, y capaz muchas veces una misma madre tiene hijos muy diferentes, y también como eso que dijiste, a mí lo que me importa es acompañarla en lo que ella necesite. Me parece que tenés la clave, o sea, como madre es eso. Y después lo otro que decías, que vos pensabas que lo que tenías para dar era como ese granito de arena y no tanto como contar o hablar con otras madres. Yo siento también, lamentablemente conozco a muchas madres también que han tenido pérdidas, todas diferentes, pero que han tenido pérdidas, y también muchas de ellas nunca han hablado de sus hijos. Entonces también siento que en ese sentido tu relato es muy inspirador desde ese lado, o sea, más allá de que lo compartís hasta donde vos podés, y no te quedaste solo con las palabras, sino que además lo llevaste a la acción, porque eso que vos me decías del terapeuta, claro, vos decías, no, solo una charla con esa persona, no, yo necesito algo más. Bueno, lo que vos hiciste fue transformarlo en acciones, y en acciones con resultados. Entonces es como que barrera y seguiste, y barrera y otra y seguiste. Es como, claro, la palabra, bueno, lo hablé por primera vez y fui a una conferencia y no sé qué, y después acciones, y después resultados. Entonces, o sea, realmente no es un granito de arena, es como un montón, y más para la cantidad de madres que lo han sufrido y que capaz decidieron nunca más hablar de su hija públicamente, y capaz lo hacen solamente con el terapeuta, como vos contás. Nosotros arrancábamos esta entrevista preguntándote cómo estaba formada tu familia, y claro, y es un tema, ¿cómo la nombrás? ¿La nombrás en presente? ¿La nombrás en pasado? ¿Viste? Como, me acuerdo una vez escuché una charla y decía, hay que nombrar a las personas como que están, porque están presentes. Y después hay personas que no, que eligen, y eso es súper personal. Bueno, yo siempre le digo, lo hablo mucho con Víctor esto, porque aparte fue parte de nuestras discusiones, ¿no? El crear una fundación, ¿para qué? Nos impulsaron a crear una... Claro, no, pero es que nos impulsaron a crear una fundación en realidad. Los primeros que... Fue una empresa, eso fue así, fue una empresa que nos dijo, no te podemos ayudar como persona física, necesitamos que seas una organización para poder ayudarlos. Ahí hablamos con los abogados. Yo en realidad siempre dije, en esto yo no soy ni abogada ni nada, yo soy la mamá de Josefina. Entonces tenemos un equipo contable, un equipo de abogados, nuestros asesores son estudios que nos asesoran, nos redactaron el estatuto, nos redactan todo, para que yo no tenga que pensar mi cabeza como abogada en esto. Y eso se inició a impulso de una empresa que nos dijo, no podemos ayudar a Florencia Kral, necesitamos una organización, si no todas las compliance y todo eso que exigen las empresas no puede ser. Después, a la larga, ese apoyo se echó para atrás y nosotros ya teníamos los estatutos comenzados y ya estaba todo el proceso, y lo hablamos y dijimos, bueno, nuestros ahorros van a ser el capital fundacional. Y hoy en día, a la larga, lo hablamos con los abogados y nos dicen, bueno, vieron, ustedes toman las decisiones y no le tienen que preguntar a nadie. No. Sí, y bueno, y somos nosotros, hay un directorio, todo, pero es totalmente una creación nuestra
que fue de muchos sacrificios y sigue siendo de muchos sacrificios, pero en cada paso sentimos que José está presente. Yo primero lo sentí como mamá y sentí esa necesidad de que yo necesitaba trascender a Josefina. No podía permitir que la valentía con la que Josefina había transitado me cuesta mucho. José jamás se victimizó. Nunca en la vida ella se sintió una niña enferma. Entonces, esa valentía con la que ella luchaba por vivir un poquito más, no podía quedar ahí. Yo necesitaba trascenderlo. Y encontré este camino, me ayudó a sanar. Y bueno, y después fui arrastrando a toda la familia. En eso creo que José y yo fuimos arrastrando a toda la familia, porque hoy a la distancia, viendo el Sanamos Aprendiendo y que llegamos a más de 500 niños en el hospital, decís, wow. 500. Más de 500 niños Han pasado por el programa Sanamos Aprendiendo. Es un montón. Wow. Y decís, pensábamos en 30, pensábamos en 40, hoy más de 500. La semana pasada nos entregaron un reconocimiento y tuve que pedirle al equipo que me dijera, bueno, pasame los números del cierre del 2024. Más de 500 niños han pasado por el hospital. Entonces vos decís, está. Y empezó con que Josefina estudiara. Sí. Mirá que la coordinadora académica me dice, Flor, nuestro primer alumno fue Josefina, dice. Impresionante. Entonces, en algún momento Víctor me lo ha dicho también. Dice, bueno, la verdad que es verdad eso que yo digo, de que José sigue con nosotros a través de este proyecto. Y Juli por ahora no lo dice, pero creo que algún día lo va a decir. Sí, obvio. Debe ser también muy difícil en todos los roles, ¿no? El lugar que le toca ocupar a cada uno en la familia, el rol de acompañar, el rol de sostener, el rol de duelar, todos los roles tienen lo suyo y sus dificultades, pero todo yo siento que en perspectiva muchas veces el tiempo ayuda a poner en palabras un poco también en todo esto, más obviamente cuando lo transitaste capaz en una etapa de la vida en que hay muchas cosas que no entendés o no comprendés y tampoco te animas a cuestionarte. Sí. Es como cada proceso es súper distinto, pero me parece que de lo que tenés que estar segura es que trascendió mucho más allá de tu propia historia y más allá de todo lo que pasó. Inspiraste a un montón de personas y capacitaste a un montón de personas que seguramente están agradecidas de tener esas herramientas que capaz, como hablábamos al principio, no es que lo hacen de una mala intención, sino que no las tienen. No, bueno, mira, con esta empresa con la que trabajamos en América Latina, ya es el 4º año que trabajamos. Y yo digo, si todos los años nos vuelven a contratar y tratamos de ser creativos y de decir cosas nuevas, pero en el fondo te llaman y dicen, mirá, los alumnos piden que seas vos la que des las charlas. Entonces, y son pacientes, y son doctores, y son líderes de organizaciones. Entonces, evidentemente, nada, tratamos eso, de que el mensaje, como decís, nunca que sea negativo. Yo no quería llorar tanto porque aparte no quiero inspirar lástima. Yo quiero inspirar a que la gente tenga fuerza de salir adelante. Una entrevista que me hizo Jorge Traverso hace tiempo, me acuerdo que la cerró diciendo, el mensaje es que se puede. Y sí se puede, o sea, sí, mira, cuando trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, una vez con el ministro dijimos de ir a dar una charla a la cárcel de mujeres. Y me acuerdo que le dije, no me presentes como directora del ministerio, porque obviamente las mujeres privadas de libertad tienen un rechazo a lo que es el Estado en sí. Y voy a dar la charla desde un lugar inspirador, pero como desde la fundación. Si bien saben que soy directora y que voy al nombre del Ministerio de Desarrollo Social, vamos desde otro lugar. Y me acuerdo que estaba el ministro, nuestro ministro de Desarrollo Social, y estaba el director de cárceles en ese momento. Y yo di la charla, eran 150 mujeres privadas de libertad, y arranqué diciéndole, miren, tenemos algo en común.
ustedes perdieron la libertad, pero la van a recuperar tarde o temprano. Yo perdí una hija y no la voy a recuperar nunca más. Y a pesar de eso, no me derrumbo, sigo para adelante. Entonces, ustedes tienen mucho para seguir adelante. Y tal, di una charla motivacional, una charla de inteligencia emocional, y cuando terminó la charla, estaba todo ese silencio, que cuando terminó, el director de cárceles me dice, yo no sé cómo logró para tenerlas una hora en silencio a todas. Y todas me vinieron a abrazar, todas me abrazaban. Es algo que para una persona privada de libertad no es común, no se da, porque tienen tanto rechazo y tanta aversión hacia la sociedad que no les inspira, y sin embargo todas me vinieron a abrazar. Entonces, a lo que voy es eso, que yo quiero transmitir que se puede, que aunque estés en el peor lugar, en lo más oscuro de tu vida y desde un ahogo más grande, pienses que se puede, porque no hay dolor más grande que perder un hijo. Y sin embargo pude salir adelante. Entonces, se puede. Hay una frase que tomé también de tus redes que está muy vinculada con esto que venís diciendo, que dice: las cenizas pueden hacer una maravilla, es purpurina disfrazada. La oscuridad total es la que permite que el brillo se exprese como es. Y eso es... Esa frase me la dijo un médico, no la hice yo, me la dijo un médico en España, y me sentí muy identificado porque así era José. José era purpurina disfrazada. Es que te juro que parecía creada a medida, como, Sí. como hablábamos hoy, Sí, porque la leí y dije, es justamente lo que ella narra en sus entrevistas. O sea, yo te escuché y vi esto en tus redes y dije, literalmente es lo que siento que ella transmite cuando cuenta, y digo, siempre las lágrimas son de emoción y como de lindo de lo que se transformó todo esto, nada que ver con la lástima y con algo negativo ni con ninguna crítica, porque si hay algo que no percibí fue eso, Bueno, todo me lo alegro. contrario. O sea, en ese sentido quédate súper tranquila. Oli la vi en varias fotos, que es por las dudas una perra policía, Sí. porque digo Oli. Tenía un lindo vínculo con Josefina. Tremendo, mira, Porque ahí las viene, fotos ahí viene, aparecen juntas. sintió que la nombraste, si viene, sí, Hola, así, te Oli. llamaron a vos. Te llamaron a vos, sí, mirá lo ¿Cómo que se es, lleva? mirá lo Viste que es. los perros son con Divina, los niños. era muy cuidadora. Aparte, Oli tiene la capacidad de percibir lo que cada uno quiere de ella, y así, mira, Julieta la tiene bastante a la distancia y ella no la molesta para nada, pero la acompaña siempre. Y Josefina no, Josefina era más apegada a ella. Oli tiene 10 años ya, y Josefina era muy apegada. Josefina salía a dar la vuelta a manzana y Oli la acompañaba, y yo decía, ay no, José, ¿cómo vas a salir sola a dar la vuelta a manzana? Y ella me decía, no te preocupes, mamá, que Oli me lleva. Y yo decía, la perra la va a tirar, y nada que ver, no sabés lo que era. No, la cuidaba, estaba al lado de ella. Son seres mucho más sensibles, ¿viste? Como Bueno, que mira, perciben mucho más allá. yo siempre cuento una cosa que me cuesta muchísimo, pero es digna de contar, porque solo si lo viste lo podés creer. La noche que yo vine, la primera noche que José quedó internada y tuve que venir sola, Víctor se quedó con José y yo vine a casa a cenar y a buscar algo de ropa, estaba sola en la casa. Juli ya se había quedado en lo de mis padres, y estaba toda la casa oscura, y en determinado momento yo estaba sentada en la oscuridad y empecé a darme cuenta que Olivia no estaba cerca, y entonces empecé, Oli, ¿dónde andás? Mira cómo mira. Y fui al cuarto de José y estaba toda acurrucada al lado de la cama de José. Obvio, Sí. obvio. Sí, conozco un montón de historias y he vivido también personalmente Sí. historias con perros. Sí. Y realmente las creo absolutamente todas, no tengo que verlas para creerlas. Quiero cerrar con unas palabras que también todo lo que te estoy preguntando lo vi de vos. José tuvo una operación el 8 de marzo del 2018. Su operación, la operación principal fue ese día. Su operación principal. Y le dijo al doctor, me operás un 8 de marzo en homenaje a todas las mujeres valientes, ¿verdad? Así. Con ese descaro que ella tenía, así mismo se lo dijo. Y nada, y me parece que eso también habla de la fortaleza que
que ella confiaba de sí misma también, que a esa edad es muy difícil que, viste que es como una edad más como que tenés más inseguridades o que decís como, bueno, mamá, papá, no sé qué, y la verdad que cuando lo leí dije, qué confianza, o sea, qué autoseguridad impresionante. Me parece que claramente es una construcción que más allá de que cada uno es distinto, habla también de una educación y de ciertos valores que era como arrancábamos la entrevista, que le transmitieron y la hicieron a ella, digamos, creer que realmente tenía esa fortaleza y literalmente la tenía. Sí. Entonces, nada, me parece realmente digno de felicitar a la madre que la tengo acá. Mira, dicen, los médicos muchas veces nos decían que los niños con cáncer tienen una capacidad innata, que obviamente no es consciente, y es que desarrollan la posibilidad de vivir intensamente todo. No es porque ellos sepan que tienen poco tiempo de vida, sino porque inconscientemente los hacen, maduran de golpe, porque la situación los hace madurar. El estar permanentemente yendo a médicos, haciendo preguntas, les hace hacer ese tipo de preguntas sin perjuicio, que José era muy inquieta y estudiosa y entonces averiguaba todo. Su propia enfermedad también la estimulaba un poco a eso, ¿no? Y obviamente en Brasil pasaba mucho mejor, entonces se sentía con mucha más libertad para hacer preguntas, pero estaba todo el tiempo queriendo averiguar y queriendo vivir intensamente. Por eso pedía todo el tiempo para ir a la escuela. Ella no asumía el tener que quedarse en casa aburrida. Ella quería hacer cosas y quería que su cuerpo la acompañara. ¿Hay algo más que quieras compartir o que quieras decir, así como cierre? No, ya fue demasiado. Si no, te voy a agradecer mucho por el tiempo. Como arrancaba diciendo, es una historia que me trasciende, me parte a la mitad. No sé cómo fui capaz de hacerla bastante en pie. Te agradezco mucho el tiempo, de verdad. Admiro un montón la historia, me parece espectacular el trabajo que hacen. Te agradezco como uruguaya y como paciente de este sistema, que estés colaborando en que el sistema donde me atiendo sea cada vez más humano y todos podamos recibir un trato mejor. Así que nada, muchísimas gracias y Gracias nada, de corazón, gracias por el tiempo.